En un pueblo polvoriento en medio del desierto del norte, donde el calor del mediodía hacía temblar el aire y el polvo se mezclaba con el olor del metal y la gasolina, una mujer llamada Clara Méndez trabajaba sin descanso en su pequeño taller mecánico, heredado de su padre que había muerto demasiado pronto y la había dejado con una carga pesada y una independencia feroz. Pues desde los 17 años había aprendido a no depender de nadie y a sobrevivir con sus propias manos, llenas de grasa y cicatrices, y aunque muchos hombres del pueblo murmuraban que una mujer no debía encargarse de motores y camionetas, Clara los había callado uno a uno con la fuerza de su carácter y la precisión de su trabajo, hasta convertirse en la única mecánica confiable de kilómetros a la redonda. Aquella tarde el sol se derramaba como fuego líquido sobre los techos de lámina del taller cuando escuchó el rugido de un motor acercándose, un sonido profundo que no correspondía a ninguna de las destartaladas camionetas de los rancheros locales, y levantando la vista vio detenerse frente a su puerta una pick-up negra reluciente, cubierta de polvo solo en los neumáticos, lo que revelaba que había cruzado largas carreteras, pero que estaba cuidada con un esmero poco común, y del vehículo descendió un hombre alto, de complexión fuerte, con sombrero tejano y camisa de mezclilla azul arremangada hasta los codos, botas de piel fina y cinturón con hebilla plateada que brilló bajo la luz del sol. Clara lo miró con desconfianza porque había aprendido a detectar a los hombres que traían secretos, y aquel desconocido emanaba una sombra de misterio que la puso en alerta. Sin embargo, su voz grave y educada la sorprendió cuando dijo: «Buenas tardes, señorita. ¿Usted es la mecánica?». Y ella, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano y acomodándose el cabello oscuro en una coleta improvisada, respondió con dureza: «Soy la única que hay en este pueblo. ¿Qué se le ofrece?». El hombre se presentó con un titubeo que no pasó desapercibido. «Me llamo Samuel Ortega y mi camioneta está haciendo un ruido extraño. Pensé que iba a explotar en cualquier momento». Clara arqueó una ceja porque a simple vista el vehículo estaba impecable, demasiado impecable, y cuando levantó el capó se encontró con un motor tan limpio que no parecía el de un ranchero que pasara sus días entre polvo y ganado. «¿Desde cuándo hace ese ruido?», preguntó, y él respondió con una vacilación que delató una mentira. «Desde que regresaba de revisar unas cabezas de ganado. Quizá anocheció demasiado tarde». Clara lo observó de reojo, notando que sus manos eran demasiado suaves para alguien que trabajara con animales, y sus ojos grises escondían una tormenta que la desconcertó. Aún así le dijo con firmeza: «Su camioneta no tiene nada malo, pero si quiere una revisión completa son $50». Samuel sacó un fajo de billetes que dejó ver que no era ningún campesino arruinado, y aceptó sin regatear, algo que a Clara le resultó extraño en un hombre de campo, pues hasta los más orgullosos solían discutir el precio. Durante la siguiente hora, él permaneció cerca, observándola trabajar, preguntándole detalles técnicos que revelaban un conocimiento inesperado de motores y mecánica, y en cada roce accidental de sus manos ella sentía una descarga eléctrica que la confundía, hasta que al terminar la revisión, él, con voz más baja, casi quebrada, le preguntó: «¿Cuánto le debo?». Y al pagarle, se marchó con prisa, dejando caer sin darse cuenta un sobre oficial con un sello que hizo que el corazón de Clara se detuviera, pues decía en letras doradas: «Hacienda Los Cardenales, propiedad agrícola y ganadera». Y todos en la región sabían que los Cardenales eran la familia más rica, poderosa y temida del estado, dueños de miles de hectáreas, con vínculos políticos y económicos que llegaban hasta la capital. Así que Clara comprendió que aquel supuesto ranchero errante no era quien decía ser, y una tormenta de preguntas comenzó a crecer en su interior.
Pasaron días en los que cada ruido de motor la hacía saltar con la esperanza de verlo regresar, hasta que finalmente una tarde la pick-up negra apareció otra vez, y Samuel se presentó en el taller con un pretexto débil, esta vez para devolverle la cartera que Clara ni siquiera había notado perdida. Y en ese encuentro, sus miradas se encontraron de tal manera que ninguno pudo apartarse de inmediato, hasta que ella lo enfrentó directamente. ¿Por qué me mintió? Usted no es ningún peón de ganado. Y él, con un suspiro cargado de dolor, confesó: es complicado. No soy quien digo ser, pero tampoco soy el hombre que quisiera. Y cuando finalmente murmuró su verdadero nombre, Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Samuel Cardenal, heredero de la hacienda y de toda una fortuna que lo había condenado a la desconfianza, pues años atrás había amado a una mujer llamada Valeria, que lo había traicionado por un empresario más rico, dejándole un vacío que lo había vuelto incapaz de confiar y de amar, hasta que el destino lo llevó a aquel taller donde una mujer que no lo reconoció por su apellido le habló sin miedo y lo miró como a un hombre común. Lo que comenzó como un encuentro fortuito se transformó en una lucha feroz contra los fantasmas del pasado, porque aunque Samuel deseaba entregarse a Clara, el recuerdo de la traición lo paralizaba y lo hacía huir cada vez que sentía que su corazón latía con fuerza por ella, mientras Clara, marcada también por heridas antiguas, pues había sido abandonada por un novio que prefirió la comodidad de casarse con la hija de un comerciante rico, se debatía entre la furia por las mentiras y la atracción irresistible que la consumía. Así, entre encuentros cargados de tensión, besos robados y confesiones dolorosas, los dos fueron construyendo una relación en la que el amor luchaba contra el miedo, hasta que la llegada de Valeria, arruinada y embarazada, amenazó con destruir todo lo que apenas habían comenzado a edificar, porque ella regresó fingiendo buscar redención, pero en realidad intentando aferrarse al apellido Cardenal para salvar su reputación, lo que desató escenas de celos, enfrentamientos públicos y la prueba más grande para el corazón de Clara, quien tuvo que decidir si valía la pena luchar por un hombre quebrado por el pasado o protegerse a sí misma de un dolor seguro. Mientras tanto, Samuel enfrentaba no solo la manipulación de Valeria, sino también una conspiración que buscaba arrebatarle sus tierras y su fortuna, una amenaza que terminó alcanzando incluso el pequeño taller de Clara, cuando documentos falsos anunciaron que sería expropiado para construir una carretera inexistente, y en medio de esa tormenta de engaños, traiciones y pasiones, Samuel finalmente comprendió que no podía seguir huyendo de lo que sentía, que amar a Clara era el único camino para recuperar su vida y su alma, y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su nombre y su fortuna, para construir con ella algo verdadero, aunque el precio fuera enfrentarse a su propia familia, a los enemigos que esperaban verlo caer, y sobre todo a los miedos que lo habían encadenado durante años, porque en los ojos de Clara encontró algo que ninguna riqueza le había dado jamás: la certeza de que incluso un hombre roto podía volver a amar si encontraba a la mujer que lo mirara no por lo que tenía, sino por lo que era. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Valeria, con su vestido impecable y su sonrisa afilada como cuchillo, irrumpió en el taller de Clara una mañana de domingo, justo cuando el sol comenzaba a pintar de oro los techos oxidados y los clientes más tempraneros esperaban la apertura, y al verla entrar, acompañada por dos mujeres de sociedad que murmuraban entre risas, Clara sintió que la sangre le hervía, porque aquella aparición no era casualidad, sino una declaración de guerra, y lo confirmó en el instante en que Valeria, con voz dulce envenenada, dijo, frente a todos:
Así que tú eres la mecánica que entretiene a mi Samuel. ¿De verdad creíste que un hombre como él dejaría de lado su apellido para quedarse con una mujer que huele a grasa y sudor? Las palabras cayeron como un latigazo en medio del silencio. Pero Clara no se encogió ni se escondió, sino que se limpió las manos con un trapo, se enderezó y respondió con firmeza. Prefiero oler a grasa por ganarme cada dólar con mi trabajo, que a perfume comprado con dinero ajeno. ¿O acaso olvidas que corriste detrás de un hombre más rico y ahora regresas arruinada? El murmullo entre los presentes fue inmediato, y Valeria palideció por un segundo antes de recuperar su compostura y replicar con veneno. Samuel siempre me amó. Lo que ustedes tuvieron no fue más que un capricho pasajero. Él ya me dijo que intentaremos de nuevo, porque un cardenal no se casa con cualquiera. Y justo en ese momento, como si el destino quisiera que la verdad se desnudara ante todos, el rugido inconfundible de la pick-up negra anunció la llegada de Samuel, quien se detuvo al ver la escena y con paso firme se colocó entre ambas. Su mirada dura como nunca cuando señaló a Valeria y dijo con voz que resonó en todo el taller: «No vuelvas a llamarte parte de mi vida. Lo nuestro terminó el día que me cambiaste por otro hombre. No me debes nada y yo no te debo nada. Y si estás aquí es por conveniencia, no por amor». Las risas de las mujeres que acompañaban a Valeria se apagaron al instante y el pueblo entero, que se había congregado alrededor del taller atraído por los gritos, presenció el espectáculo como si fuera una función de teatro. Y Clara, con el corazón latiéndole tan fuerte que creía que todos podían oírlo, lo escuchó añadir con una fuerza que quebró cualquier duda: «Si alguna vez vuelvo a amar, no será a ti, será a la mujer que me vio como hombre cuando no sabía si aún lo era. Será a Clara». Y en ese instante, los murmullos se convirtieron en un murmullo ensordecedor, algunos sorprendidos, otros celebrando, otros indignados, pero Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho porque Samuel había dicho lo que jamás se atrevió a pronunciar antes, frente a todos, rompiendo cadenas invisibles, y Valeria, con la furia desfigurando su rostro, gritó: «Te arrepentirás, Samuel, nadie desprecia a una Mendoza y sale ileso», antes de girar sobre sus tacones y marcharse con dignidad rota. El silencio que quedó fue pesado hasta que Samuel, volviéndose hacia Clara, la miró con vulnerabilidad absoluta y, olvidando que medio pueblo los observaba, dijo casi suplicante: «Perdóname por todo lo que te hice dudar, perdóname por huir, pero ya no quiero esconderme, Clara. Si me dejas quedarme a tu lado, te juro que no habrá mentira ni sombra que nos separe». Y antes de que ella pudiera responder, la voz de don Fabián, un viejo cliente que había visto crecer a Clara, resonó entre la multitud: «Pues ya era hora, carajo. Ese hombre tiene que ganarse el derecho a estar contigo, Clara, porque tú vales más que cualquier hacienda o apellido». Y el coro de voces del pueblo lo siguió, algunos apoyando, otros murmurando con recelo, pero todos expectantes ante lo que Clara decidiría. Ella lo miró largo rato, con sus propios fantasmas aún luchando dentro de sí, recordando el abandono, las noches de soledad, el miedo de volver a confiar, pero también la chispa que había sentido cada vez que Samuel la tocaba, el calor de aquel beso que la había revivido cuando creía que el amor no era para ella. Y al final, con voz clara y firme, dijo: «No necesito tu dinero, Samuel, ni tu apellido. Lo único que te voy a exigir es verdad. Si puedes darme eso, quizá tengamos una oportunidad». Y el aplauso espontáneo de la gente estalló, mientras él, con lágrimas contenidas, asintió y respondió: «Lo único que tengo para darte es mi verdad y mi corazón. Y si me das la oportunidad, te daré también mi vida entera». La multitud estalló en vítores, pero en medio de la celebración, Clara sintió un escalofrío porque supo que aquello apenas comenzaba,
que la furia de Valeria y las intrigas de quienes querían arrebatarle a Samuel su fortuna caerían sobre ellos como una tormenta, y que amar a un hombre como él no sería un camino sencillo, sino un campo de batalla donde el amor y la desconfianza se enfrentarían todos los días bajo la mirada implacable del pueblo y de la poderosa familia cardenal, decidida a no aceptar a una mecánica sin apellido en su linaje, pero Clara, endurecida por los años de lucha, se juró a sí misma que no se rendiría, porque aquel hombre que todos creían intocable había elegido mostrarle su herida más profunda. Y ahora, aunque el mundo entero se opusiera, ella estaba dispuesta a luchar por él, incluso si el precio era arriesgarlo todo.